Cecilia, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Marcelo, buen día. Buen día, no, venimos en total armonía. En son de paz. Sí, sí. Bueno, muy bien. Seguimos por esa línea entonces de los acuerdos. Acuerdos que en este caso no tienen que ver con políticas públicas, sino con el contenido de la diaria. Venimos en armonía nosotros. No sé si el tema del que vamos a hablar viene tan en armonía. Pero... Asoman lanchas patrulleras en el horizonte, me imagino, cuando pienso en los contenidos de la diaria de fin de semana, pero vamos a cumplir con nuestro criterio habitual, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la diaria de fin de semana no vamos directo al tema central, no vamos a la casa de al lado, siguiendo en la tónica de Falero y Andrade. Damos la vuelta a la manzana, pasamos por otros temas y después recién entramos al tema central. Y esos otros temas que también estarán el sábado en la diaria, ¿cuáles son? Bueno, arranco. En la sección de Extra vamos a una entrevista a Cumbiaracha, que es una cooperativa de mujeres músicas que se dedican a hacer cumbia y distintas versiones, que van a hacer su primer teatro de verano en unas semanas, creo que son en 3 semanas, van a estar en el teatro de verano. También, ya pasando más a la sección de Mundo, vamos a seguir con el tema de Río, lo que sucedió esta semana, con una nota con un investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía de Río de Janeiro, poniendo el foco en lo que pasó en Río de Janeiro. Y también tenemos una entrevista con la encargada regional de Médicos Sin Fronteras, ahí con el foco sí en lo que está sucediendo en Gaza. Que Médicos Sin Fronteras ha sido una de las organizaciones claves, digamos, también en la denuncia de lo que está pasando. Y bueno, y también tenemos contenidos en educación, en ciencia, y en esta edición de fin de semana vamos por primera vez un poco adelantando lo que ya a partir de la semana que viene se va a poder leer, sobre todo en la edición digital, pero también en nuestras sucesivas ediciones, que son los contenidos en relación a futuro, que adelantamos también acá, un poco dando con el origen en el Día del Futuro y esa iniciativa para pensar en colectivo sobre los temas que nos entusiasman y que nos preocupan. Empezamos a producir contenido periodístico sobre el futuro, y ahora vamos con una nota de Lucía Barrios que pone el foco en algunos cambios que ya se están previendo o pronosticando en relación al mercado laboral. Ajá. Y la inteligencia artificial. Bueno. Bien, para entenderlo, porque es muy interesante esa novedad que planteás, ¿no? De esos contenidos vinculados al futuro. ¿Es una continuidad de discusiones, de los paneles que hubo en la edición del Día del Futuro de este año? ¿O son nuevos elementos que van surgiendo y que ya estarán permanentemente, digamos? Bueno, la Diaria Futuro va a ser un vertical de periodismo especializado, como nos gusta a nosotros hacer, en distintas áreas, en educación, en ciencia, en economía, en ambiente, para poder pensar en los temas que generan interrogantes a largo plazo, ¿no? Como, salir un poco de la coyuntura, que esa ha sido siempre la intención del Día del Futuro como evento, pero ahora lo pasamos a producto periodístico, digamos, ¿no? Poder pensar también en procesos de innovación, en procesos de desarrollo, en esos temas que implican levantar un poco la mirada por encima de las discusiones del día a día y de la agenda cotidiana, tomar elementos más a largo plazo. Acá es cuando alguien que de repente se enganchó recién dice, pero ¿y cómo? ¿Y de Cardama no van a decir nada? Bueno, ese era el punto siguiente que pensaba, ¿no? Con esto de los climas políticos y esta primera media hora con Andrade y Falero, que hablaban de las coincidencias y del acuerdo interpartidario, y viene como esto de que el clima está loco, ¿no? El viernes pasado que estaba frío, hoy que está levantando. Sí, nos vamos a profundizar en cómo está reconfigurando, no sé si es puede haber como una reconfiguración en proceso, digamos, de lo que es el clima político y el diálogo político entre oficialismo y oposición, un poco a raíz del anuncio que hizo el Ejecutivo la semana pasada de la rescisión del contrato con la empresa Viguesa Cardama, por las 2 patrullas oceánicas. Generó muchísimas repercusiones, algo hablamos el viernes pasado, que después tuvimos la entrevista justo con Mario Cardama, pero esta semana las reacciones continuaron y escalaron de alguna manera, porque entre otras cosas implicó la intervención del expresidente Luis Lacalle Pou, que no había intervenido en la discusión cotidiana o en la agenda pública
cotidiana fuertemente. Había hecho algunas apariciones, en concreto a la interna del Partido Nacional, cuando se reunió la convención del Partido Nacional. Y algunas otras comentarios o expresiones vía Twitter, vía X, pero ahora sí de forma un poco imprevista y sin demasiada programación y anuncios, fue a la sesión del directorio el lunes del Partido Nacional y buscó, digamos, manifestar su opinión, y eso marca de alguna manera un cambio respecto a lo que se venía dando. Y hubo también varias reacciones esta semana de las distintas oposiciones o, bueno, de los distintos integrantes de la coalición republicana reaccionando ante esto. Por ejemplo, nosotros sacamos a Robert Silva que decía, bueno, este es un tema del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, en tanto eran las autoridades del Ministerio de Defensa que siguieron con esto. Aprobamos la interpelación y apoyamos la interpelación que promovió el Partido Nacional para poder dar más información, transparencia y dilucidarlo, pero él marcaba ya al comienzo, digamos, del análisis del tema esta diferencia de que este era un tema del Partido Nacional, que le competía al Partido Nacional y a Cabildo Abierto. Después Cabildo Abierto dijo... Cabildo Abierto ayer de alguna manera también busca desmarcarse de eso, diciendo que en las decisiones sobre las prórrogas de la garantía, que es lo que está más en cuestión en este momento, tenían que ver pasaron directamente por la decisión de la calle Pou y por los ministros de la época, que eran del Partido Nacional. Y bueno, y también Manini Ríos ayer publicando una columna en La Mañana en la que, bueno, habla de que el hecho es poco serio, lo que sucedió con Cardama es poco serio y probablemente delictivo, ¿no? Con tonos ya también que le suman gravedad, digamos, al fondo de la cuestión de lo que se está discutiendo. Sí, en Cabildo, ya te escucho, Marcelo, Cabildo Abierto, quiero decir, hay una línea discursiva también reforzada por Rivera Elgue, que empezó a participar en entrevistas en las últimas horas. Fue subsecretario de Defensa Nacional durante casi todo el periodo anterior, claro, con Javier García, y durante parte de la gestión ya de Armando Castañdebat, que vino después, porque no se fue al mismo tiempo que Javier García. Y grosso modo, Rivera Elgue defiende el proceso de selección de Cardama, en el que él participa. Él viaja a España, es quien encabeza la delegación que visita el astillero. Él explica que no los invitó Cardama, que había otra actividad en Madrid y que aprovechando eso fueron a Vigo. Pero en cambio deslinda responsabilidad y se muestra abierto a que pueda haber una mirada crítica con respecto a la cuestión de la garantía, que es, bueno, la piola desde la cual tiró el gobierno cuando se planteó esta discusión en la que estamos hace ya casi 10 días, Marcelo. Sí. Sí, estaba acordándome, la calle Pou salió también cuando le tocaron otra de sus decisiones prácticamente personales, que fue más personal todavía, que fue la de Neptuno, ¿no? Ahí también salió, se ve que el libreto de alguna manera es, bueno, donde ataquen directamente decisiones mías y las vinculen con posibles o errores o cosas peores, bueno, ahí pasa la raya y yo salgo a contraatacar. Pero sí, yo creo que es bien interesante lo que pasa. Por un lado, porque el tema propiamente de este negocio con Cardama es muy difícil de defender, porque lo de la garantía, no sé si alguien a esta altura está tratando de defenderlo, porque cuando además de todo lo que ya sabíamos, esta semana se agrega, bueno, que aparece ese escribano español que dice, esta no es mi firma, la cosa se complica un poquito más. Y bueno, no se puede decir, no, acá hay una exageración. La línea de discusión es, bueno, está bien, eso importa poco, Ahí yo creo que la calle Pou también marcó una diferencia, ¿no? La semana pasada se hablaba mucho de que la garantía era algo accesorio, que se podía solucionar convocando a la empresa para que presentara otra si fallaba.
Y la calle Pou marca una diferencia en relación a eso, que dice que no es menor, ¿no? Dice, el tema de la garantía no hay que desmerecerlo, es importante. Sí. Distanciándose, por ejemplo, de otros correligionarios como Javier García. Claro, pero yo creo que el razonamiento es un poquito también al revés, ¿no? ¿Por qué es muy importante? La garantía siempre es importante, pero ¿por qué es especialmente importante en este caso? Bueno, porque yo no quiero exagerar y decir que le encargamos al carpintero del barrio un piano, ¿no? Ya que era madera, pero no sé, es como que un tipo que se dedica a hacer guitarras españolas, hacemos una guitarra eléctrica, ¿no? No es lo mismo, es parecido, pero tiene un métier propio. Entonces, por la propia elección de Cardama, se refuerza la importancia de la garantía, porque nos estábamos metiendo en un negocio un poco inusual, de pedirle a gente que no está en esto que hiciera una maquinaria que tiene su complejidad y además es muy importante, y que además a Uruguay no le sobra, justamente le falta hace muchos años. Entonces no es que tengamos, ¿no?, una flota de patrulleras y bueno, vinieron un par que están más o menos, vamos a ver cómo quedaron. No, van a ser las que tenemos. Entonces, ahí está un poco la cosa y por supuesto, sí, la piola empieza en la garantía, pero hay que ver. A mí acá la gran pregunta es, bueno, la idea benévola, digamos, la idea de pensar bien, es decir, bueno, como tenían un buen negocio porque habían encontrado a alguien que hacía estos buques baratos y los entregaba rápido, después los entregados rápido no se concretó, pero entonces no embromemos con el trámite, sí, presenta esto, yo qué sé, dale. Vamos a hacer la vista gorda un poco a la garantía para que el negocio salga y no volver a empezar con todo esto. Esa es la hipótesis buena, pero es tan complicado el proceso con esta empresa truchaza que aparece acá, que uno dice, bueno, ¿cuál es el negocio que se quería asegurar? ¿No? Que el señor Mario Cardama gana un dinero, que apareciera un buque que no sabía si iba a estar bien o mal. No sé, es razonable investigar esto porque en estas operaciones de compra pública por montos amplios, montos altos, bueno, a veces pasa que alguno va prendido. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, descartar eso es muy importante. Ahora, el tema es, a mí me llama mucho la atención, porque efectivamente esto cambia un poco la tónica de las relaciones. No es que hayan estado todo el año a los abrazos, el gobierno y la oposición, ¿no? Porque hubo una cantidad de picos de agresividad, pero en este caso, claro, como va más alto la responsabilidad y las sospechas que empiezan a circular son más graves también, no es solamente decir, bueno, qué impericia, qué horror. Y los protagonistas son los claro, presidentes y expresidentes. Sí, y el referente más, digamos, de mayor confrontación dentro del Partido Nacional en este año ha sido sin duda el sector de Javier García, justamente. En entonces, este tema está en la primerísima línea de defensa del 8. Entonces, se pica más la cosa. Pero a mí también me llama la atención cómo esto tiene un efecto en una parte, por lo menos, de la hinchada del oficialismo, digamos, que es como de regocijo. Como si, bueno, ahora sí, finalmente le están pegando al contrario. Claro, ¿no? Porque este gobierno venía, ya que se usó mucho el verbo arrastrar, arrastrando críticas de una parte de sus votantes, no de la totalidad, por entender que entendían o que entienden que venía siendo muy suave en la crítica a lo heredado o a acciones del gobierno anterior. Y me parece que esa parte del oficialismo, del electorado oficialista a la que te referías es precisamente esta que ahora entendés que siente regocijo por la postura en el tema Cardama. Claro, y a mí me parece que eso da para reflexionar porque tiene que ver con lo que decían recién Falero y Andrade, ¿no? El objetivo
de un gobierno progresista o de izquierda es hacer cosas progresistas y de izquierda. En la medida en que busque ese objetivo, bueno, se dan confrontaciones con la gente que no es ni progresista ni de izquierda y se resiste a esos proyectos. Pero el objetivo no es la confrontación. Como decir, bueno, y también entra esa lógica como que, bueno, esto tenía un poco parte de la discusión tributaria, esa que no terminó de concretarse con el 1%, al 1% famosos, ¿no? Como decir, bueno, tenemos que atacar a este sector rico porque eso es lo que nos reafirma en nuestra identidad. La identidad siempre se reafirma por diferencia con otro, eso es cierto, pero a mí a veces me parece que no debería hacernos perder de vista que el objetivo es un poco lo que yo qué sé. Bueno, en la política de vivienda el objetivo no es tener una discusión con las autoridades anteriores, el objetivo es realizar algo que mejore la situación de la gente que no tiene vivienda. Si en eso se da una confrontación, bueno, es parte del costo de hacer lo que hay que hacer, pero si no se da, eso no tiene nada de... No nos rebaja, ni rebaja a la oposición no salir a decir este proyecto del Frente Amplio es un disparate. No sé, me parece que después cuando la gente juzga, porque todo esto tiene siempre un toque electoral, ¿no? Pasaba en el gobierno pasado también, que cada vez que el oficialismo hacía algo, bueno, se destacaba mucho más cuando el Frente salía a criticarlo que cuando lo llevaba y lo apoyaba. Me parece que después lo que nos dicen todos los estudios que hay es que cuando la gente juzga, no juzga, vamos a premiar al que pegó más. La gente lo que espera es que le mejoren sus condiciones de vida, que el gobierno haga cosas que hagan vivir mejor. Y me parece que en este caso se justifica plenamente que haya una denuncia. Yo estoy muy de acuerdo, que me llama la atención que salga medio, por lo menos una parte grande del sistema partidario, a retomar los argumentos de Cardama y tratar de defender a Cardama en una situación como esta, pero el objetivo no es... El objetivo es conseguir las lanchas, ¿no? los buques, yo qué sé. Cecilia, quería enganchar contigo a partir de lo último que planteó Marcelo y darle, capaz que forma de pregunta, lo siguiente. Recién hablamos o repasamos cómo toda esta situación planteada en torno a Cardama y Eurocommerce hizo que en la actual oposición hubiera algunas diferencias en los planteos. Una cosa dice Cabildo, otra cosa dice el Partido Nacional. La calle Pou a su vez marcó algún matiz con respecto al discurso más duro de defensa de lo hecho de Javier García. Ahora, también en ese juego, desde la oposición al gobierno se le ha dicho, bueno, se podría haber cuestionado la garantía, pero no plantear la idea de iniciar un proceso de rescisión contractual, ¿no? Eso se planteó. Y ahí suma una cosa más, porque yo siento que también hubo, no sé si decir un gobierno que desafinó en un punto, pero por lo menos algunos matices y dudas que surgieron con respecto a qué implica el camino hacia la rescisión, si hay antes una mediación o no. Sánchez y Orsi, en la mitad de esta semana, justo cuando la oposición empezaba a decir ojo con rescindir, que puede terminar costando muy caro, marcaron el matiz de la mediación primero. El prosecretario Díaz, que parece ser en esta estrategia judicial una persona muy cercana a los pasos que se van dando, aquí en entrevista con nosotros, dijo que la mediación estaba pensada en el contrato solo para los temas técnicos, no para la garantía. Algo que yo así, por lo menos a Sánchez y a Orsi, capaz que me perdí algo, no se los había escuchado. Entonces, ¿qué hay con respecto a la forma en la que el gobierno ha defendido los pasos legales, formales, que se ha planteado seguir? Sí, y un poco en esa misma línea también se ha planteado como cierta sorpresa por la reacción no sé, se ha criticado, ¿no? De alguna manera intempestiva de rescindir y no convocar a hablar tanto a la empresa o, bueno, incluso de no convocar a conversar a las anteriores autoridades. Yo creo que incluso se comparó, bueno, que lo que hizo el gobierno con este contrato fue diferente a lo que se hizo con Neptuno, que se convocó a la empresa y se discutió, se marcó un tiempo de negociación para renegociar los términos del contrato.
Y creo que acá la diferencia es que lo que aparece es un incumplimiento de la garantía, y eso marca una diferencia respecto a tener diferencias con el proyecto en sí, porque creo que de hecho el gobierno, el Ejecutivo no marca diferencias con el objetivo de tener las 2 patrullas oceánicas. Eso nadie lo pone en cuestión, ni en el monto, no está en cuestión, digamos, los contenidos de la compra, sino el procedimiento. Y además hay otra cosa. En el caso de Neptuno y Arasati, el gobierno está tratando con un grupo de empresas con las que tiene relación cotidiana, por una cantidad que trabaja en Uruguay, son conocidos, viejos conocidos, y que además esas empresas en realidad el problema que tienen es defender el rendimiento de su actividad, no tanto les da hacer una represa en un lugar del territorio o hacer una planta potabilizadora en otro. Acá es una empresa ignota para Uruguay hasta que aparece esto, y que además no ha procedido, arroja por lo menos dudas. Dice el señor Cardama que el engañado fue él. Bueno, está bien, en todo caso trajo algo que no valía. Lo que es cierto sí es que la rescisión todavía no se concretó, y a nivel administrativo no está claro cómo, o sea, bueno, esto que decía Cardama, yo sigo construyendo las lanchas hasta que no me avisen de lo contrario, no tenga novedades, el proceso sigue, ¿no? Y eso pasó la semana y no hubo novedades respecto al contrato, sí, y se sumaron, digamos, esos ruidos también en relación a, bueno, lo que dijo Done, de que la garantía se podía sustituir, y ahí queda pendiente, digamos, esa de dilucidar en qué términos lo dijo. Comentario de Done que a Díaz no le gustó. Que no le gustó, y que de hecho también Yamandu Orsi ese mismo día salió a aclarar que están todos los caminos abiertos, pero que la denuncia está en la justicia, ¿no? Y que eso era lo que importaba, también de alguna manera descartando, digamos, esa posibilidad de que esto se hubiera solucionado solamente con una renovación de la garantía. Ahí la lectura de Díaz es maximalista en el siguiente sentido. Díaz lo que dice es, para que el contrato empezara a ejecutarse debían cumplirse una serie de condiciones. Una de ellas era la garantía. Si yo me entero que la garantía era inexistente, el contrato nunca empezó a correr, por ende Uruguay no se expone a esos riesgos que dice la oposición sí estaría corriendo si fuera por la rescisión, ¿no? Ahí hay, como pasa tantas veces en los debates jurídicos, 2 bibliotecas. Eso Díaz lo planteó el otro día, Marcelo, cuando yo le cité un tuit de Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, con quien Díaz tiene un muy buen vínculo, que hablaba de los riesgos que corría el Estado si recorría el camino de la rescisión. Sí, Díaz, que es un abogado con mucha experiencia, dijo que no quería ponerse a discutir el tema legal con Bordaberry, por lo menos no al aire. Yo, que no soy un abogado con experiencia en temas de este tipo, mucho menos, pero me parece por lo menos que el problema no es de matices y de procedimientos, ¿no? O sea, más allá de que siempre, es lo que decía más temprano, siempre la oposición va a querer señalar que algo que hizo agarrarse de algo que hizo el gobierno que le parezca que por lo menos no fue hecho de la mejor manera posible. Pero acá, yo qué sé, la cuestión de decir vamos a por este camino, vamos a ver si podemos hablar con este hombre, yo creo que a mí me suena que tiene sentido lo que dice Díaz. Si una condición creo que él mencionaba el tema del alquiler, ¿no? Decía, bueno, si yo no tengo la garantía de cosas, no me dan la llave de lo que alquilo. Entonces, si presenté una garantía, que no se puede agarrar y decir, como he oído decir, bueno, pero si ya aceptamos esa garantía, es como arranco pelito, ya el Estado lo aceptó. Eso es lo que dice Bordaberry. Sí, ya no se puede volver atrás, pero si lo aceptó, basado en un documento que no tenía validez, hay que ver si
Es como... Ahí surge el concepto del engaño que maneja Díaz, Claro, justamente. si hay un consentimiento, pero hay un consentimiento que fue fruto de un engaño, el consentimiento se supone que no vale. Bien. Un apunte sobre lo ¿cómo no? que comentaba Marcelo también de que esto ha sido como una manera de reconectar con una porción de los votantes del Frente Amplio que venían manifestando, en las encuestas de aprobación también surge que, mucha gente dice que ni bien ni mal, posición neutra en relación a la aprobación del gobierno, y muchos de esos provenían de los propios votantes del Frente Amplio. Hay datos de la percepción de cómo fue percibido esto por la población, de la usina que midió en el fin de semana pasado la opinión en relación a la decisión del gobierno. Y eso de alguna manera reafirma, digamos, la postura del gobierno. Un 48% de los encuestados respondió que estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la decisión de la rescisión. Y muy pocos en contra, además. 24% en desacuerdo. Los porcentajes en el FA, la aprobación aumenta al 78% con la medida, pero de todas maneras también entre los votantes de la coalición republicana, un 15% también estaba de acuerdo con la medida. Bueno. Refleja, digamos, esas diferentes también percepciones que pueden existir sobre el asunto. Vamos a sumarle a este bloque de discrepancias políticas duras un poquito de carnaval y de distensión al final del programa. Así que yo les voy a agradecer, como siempre, como todos los viernes, Cecilia y Marcelo por su presencia, y los voy a invitar a que sigan acá en la vuelta, porque ya se viene Martín Duarte.